Intertech le da la bienvenida a esta sesión. Somos el proveedor líder en soluciones de calidad y seguridad, apoyando a un gran número de industrias a través de nuestra red global de expertos. En esta ocasión, exploraremos cómo la certificación garantiza la calidad y seguridad de los granos, subrayando la importancia de llevar a cabo procesos rigurosos para asegurar la excelencia en toda la cadena de suministro. Nos acompañan nuestros panelistas Gustavo Polo Cortés, originario de la Ciudad de México, radicado en Veracruz, ingeniero químico por el Instituto Tecnológico de Veracruz, analista físico-químico e inspector de calidad en diversas empresas del ramo alimenticio, colaborador de Intertech desde el 2010, afianzando sólida experiencia en inspección de calidad y cantidad de productos derivados de la industria agroalimentaria en los principales puertos del país, Golfo y Pacífico. Juan Carlos Sánchez Hurtado, químico de alimentos por la UNAM, con experiencia en la industria de alimentos, desempeñando labores en el área de aseguramiento de calidad y área de ventas por más de 8 años. Actualmente se desempeña en el área de ventas de alimentos dentro de Intertech Sustainability. Antes de comenzar, me gustaría repasar algunos puntos para la organización del webinar. Tendremos 50 minutos para la ponencia y 10 para preguntas y respuestas. En caso de no ser posible dar respuesta a sus preguntas por cuestiones de tiempo, le haremos llegar la respuesta a su correo electrónico después del seminario. Ok, bueno, pues muchas gracias por la presentación, Diana. Efectivamente, vamos a hablar un poquito de lo que es la certificación y su importancia, en este caso de los granos. Y bueno, lo vamos a dividir en cinco puntos: los antecedentes de la certificación, las normas que actualmente la aplican, la inspección de granos como tal, en este caso nos abocamos al maíz, el análisis visual que determina en ese momento la calidad de forma, digamos, mediata, y la proyección que tiene la certificación y la comercialización de los granos hacia el futuro. Empezamos con el primer punto, por favor. Intertech está en una posición única para ofrecer soluciones ATIC: aseguramiento, testing o pruebas, inspección y certificación. A nivel global contamos con más de 46,000 empleados, en más de 1,000 laboratorios ubicados en todo el mundo, en 100 países ubicados estratégicamente, por lo que nuestra cobertura es bastante amplia en ese sentido. Antecedentes. La certificación de granos se remonta a siglos atrás, impulsada principalmente por la necesidad de garantizar la calidad y autenticidad de los productos agrícolas en el comercio. Las civilizaciones agrícolas, como Egipto y Mesopotamia, ya implementaban algunas prácticas para asegurar la calidad de los granos. Posteriormente, en la Edad Media, en Europa, los gremios y corporaciones locales comenzaban a establecer regulaciones para controlar la calidad de los productos, incluyendo los granos. Más adelante, con la industrialización, el proceso agrícola llevó a una mayor producción, y con ello, pues, la necesidad de establecer estándares más rigurosos que garantizaran la calidad a fin de prevenir fraudes en el comercio. Así tenemos los primeros organismos que se establecieron con especificaciones de calidad. En el siglo XIX, en 1858, el Chicago Board of Trade, que era una especie de bolsa de valores de granos, también se encargó de establecer algunos criterios para determinar la calidad de estos, ¿no? Ya en el siglo XX, después de la formación de la ONU, de las Naciones Unidas, mediante la FAO se estableció el Códex Alimentario, que no solamente abarcó granos, sino todos los productos y alimentos, ¿no? Entonces, fueron los primeros organismos que establecieron algunos estándares en ese sentido. Y ya actualmente tenemos a unas organizaciones ya reconocidas a nivel internacional, como GAFTA, de origen inglés. Es The Grain and Feed Trade Association, la Asociación de Comercio de Granos y Alimentos. La ISO, que, bueno, como su cobertura en todos los ramos es amplia, bueno, no puede faltar tampoco en la parte de los granos.
la USDA, que pues, es la que nos regula más en ese sentido, nosotros con nuestro vecino del norte, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el COCERIAL, que es el Comité de Cereales, que tiene mayor presencia en Europa, es enfocado en ese sentido, y el International Grain Council, que también es europeo, pero es más enfocado en lo que son los precios, ¿no? En el COCERIAL, cabe destacar que inclusive GAFTA pertenece a COCERIAL, es una organización que abarca o incluye varias empresas, no solamente gubernamentales, sino también corporativas. Hay clientes importantes pertenecientes a ese organismo, como es Cargill, como es ADM, como es Viterra, como es Bunge, por mencionar algunos. Entonces, su función es más que nada conciliatoria en todo lo que tiene que ver con contratos y convenios comerciales, ¿no? Entonces, después de conocer los organismos, vamos a pasar un poco a las normas que nos competen más en este caso para nuestro país. Existen diferentes y diversos organismos nacionales de cada país y región. Establecen sus características y aplicación de los diversos granos. Es común encontrar que las especificaciones y calidad para determinar en los contratos de comercio se establecen previamente y son referenciados a una norma en particular. En el caso de México, y debido a la mayor cantidad de granos provenientes de Estados Unidos, es de uso habitual la norma USDA, y bueno, pues es la que más nos aplica generalmente. Tiene mucha afinidad con las normas mexicanas, que son las NMX, las que aplican en este caso para los granos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, nuestra población generalmente, o por lo regular, tiene un consumo amplio de una variedad de alimentos muy grande. Prácticamente creo que toda nuestra variedad alimentaria abarca prácticamente toda la gama de alimentos que hay, y los granos pues no son la excepción. Entonces, en ese sentido surgió la necesidad de crear las normas afines a cada uno. Así tenemos las NMX enumeradas en orden progresivo. La 034 es la del maíz, 035 para el arroz, la 036 del trigo, 037 de sorgo, 038 de frijol, 043 para la cebada, la NMX 089 para soya, la 111 para la canola, por citar algunas, ¿no? De las más utilizadas. También tenemos NMX para algunas especies, como la 063 que es para la pimienta, también hay una para el café, o sea, casi todos los productos tienen su propia norma aplicable en la normativa mexicana. Haciendo un comparativo de las normas, la USDA, en este caso, que es la que generalmente nos regula por la misma importación y enfocándonos en el maíz, como habíamos establecido desde un principio, tiene ciertas clasificaciones de calidad. Este es un ejemplo en este caso de la USDA. Establece 5 grados de calidad, casi siempre ponderando la limpieza o la pureza del grano. En un sentido, también está a veces la cantidad de humedad que pueda contener la semilla y la densidad del producto como tal. A diferencia de la norma mexicana, pues varía un poco en las unidades, pero al final de cuentas el enfoque es el mismo, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Por ejemplo, es el cuadro de grados de la norma mexicana. Aquí se divide en 4. Los métodos de prueba pues, son los mismos para uno y otro. En general no varían mucho de una semilla a otra. Y en este caso igual se enfoca en la pureza de la semilla como tal, la cantidad de polvo fino que pueda tener o de impurezas. Determina su calidad y su grado de, este, de calidad o de pureza, ¿no? Enfocado también en un poco en lo que son los daños que pueden contener el producto, pero sobre todo se enfoca más en qué tan limpio está el producto, ¿no? Entonces, conociendo las normas a las que nos vamos a abocar, principalmente, y como ejemplo, bueno, citamos a esas dos.
Y pasamos a lo que es la parte de la inspección. Es de las partes de los puntos más determinantes para determinar la calidad del producto que en este momento estamos inspeccionando y certificando. Entonces, el primer punto es identificar el grado y tipo de grano que en este momento tenemos. Hay especies de granos que son muy similares, hay otras que se distinguen pues a simple vista, pero siempre tenemos que tener presente cuál es el producto que vamos a inspeccionar, ¿no? Eh, Posteriormente, verificar la documentación que en este momento compete, ¿no? O sea, cuánta cantidad y de dónde proviene. Básicamente son puntos importantes para nuestra inspección. El tercer punto, ya que sabemos la cantidad de producto de manera documental que tenemos o que vamos a inspeccionar, pues es verificar eh, en cierta forma y de manera visual, pues eh, que la cantidad que nos está diciendo el documento es la que vamos a efectivamente a verificar, a inspeccionar. No tiene que ser a lo mejor un método preciso o exacto de exactamente eh, cuánta cantidad es, pero sí debemos de estar conscientes de que en el momento en que nos están diciendo van a ser 5,000, van a ser 10,000, 8,000 toneladas, pues tener una inspección de la cantidad, ¿no? Ubicar a lo mejor de manera en ese momento empírica la cantidad que vamos a evaluar. El cuarto punto sería evaluar el estado físico del producto, ¿no? Cómo viene, la apariencia que tiene. Eso nos va a dar una idea bastante ya certera de las condiciones en las que está y qué problemas podemos tener posteriores, ¿no? En el caso de embarques, que es lo que generalmente nos abocamos nosotros, ya sea cargas o descargas, pues, por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí, se aprecian unas manchas de humedad en una bodega de un barco, lo cual nos indica que el producto tuvo que haber sufrido algún daño precisamente por una filtración de humedad y ya nos da un indicativo de que ya hubo una contaminación y un daño, ¿no? A partir de ahí, pues se procede con ¿no? Otras posturas, tomamos levantamos la documentación y el reporte correspondiente precisamente para respaldar que la calidad ya no es la que en un momento se establecía, porque evidentemente ningún grano debe de venir en esas condiciones, ¿no? Entonces ya ahí procedemos a elaborar otros documentos que permitan respaldar el, el producto para el cliente en este caso. Igualmente, a la hora que se inspecciona la condición o la inspección visual, pues ya estamos determinando qué contaminantes puede tener. Eh, Al final de cuentas, se hace como una especie de inspección organoléptica. No quiere decir necesariamente que tenemos que probar el grano, que tenemos que degustarlo, pero sí mediante el olor y texturas, pues podemos saber o tener una idea de qué daño puede presentar, ¿no? La presencia de plagas o insectos, pues es igualmente uno de los puntos más críticos que hay en la inspección de granos. Generalmente no son muy perceptibles a simple vista por el tamaño de los mismos. Podemos encontrar otro tipo de insectos, pero que no son precisamente afines o considerados como plaga particular de la semilla, ¿no? Para eso, pues ya mediante el muestreo vamos a determinar si efectivamente tiene alguna plaga particular del grano que lo vaya a afectar en un futuro y eso, bueno, ya establece un punto de partida diferente para empezar a determinar la calidad del grano y las condiciones que tiene. Eh, Como lo habíamos comentado, para obviamente ya tener una certeza de todo, de las condiciones en las que vienen, pues procedemos a un muestreo. En el caso de embarques que arriban a los puertos o que son importaciones, pues se puede hacer muestreos iniciales para a partir de ahí más o menos tener una idea de en qué en qué condiciones viene, ¿no? Se le llama inspección inicial. Es más o menos como una imagen la que está en el círculo en el punto 7. Se procede con una sonda de alvéolos. Entre más larga sea la sonda, más nos va a permitir tener una muestra representativa.
Tenemos equipos para determinar la pureza y qué tanto polvo o grano en buenas condiciones puede tener, ¿no? Así como la humedad y el tamaño de la semilla, bueno, se va a determinar mientras mediante equipos, pues la verdad, muy a lo mejor básicos, pero que son muy determinantes para darnos una idea inicial de las condiciones en las que viene el producto. Como le mencionaba, para nuestros muestreos, en este caso, ya sea inicial o durante el proceso o muestros puntuales, tenemos lo que es la sonda de alvéolos. Eh, pues entre más, el alvéolo es cada orificio que presenta la sonda, que es ese tubo que se aprecia ahí. Consta de dos tubos, y uno interno y uno externo, ambos con orificios. Perdón, nos permite tomar muestras por nivel determinada, dependiendo de la profundidad que se trate y que abarque la longitud de la sonda, ¿no? O en este caso del muestreador. Entonces, generalmente cuando se trata de una sonda muy grande, sí es un poco complicado a veces introducirla. Es la parte del inspector que nos debe o que nos compete, digamos, en el trabajo físico y diario, pero pues es al final de cuentas lo que nos hace tener una muestra representativa de las condiciones que viene el producto, ¿no? A manera de ejemplo, bueno, esta tabla establece algunos tamaños de muestra que se deben de tener. Esta es de la norma GAFTA, la 124 de muestreo. Establece que en base a determinados tonelajes debemos tener determinado número de muestra en que se debe de proceder pues, para analizar. Maneja el término incrementos, que al final de cuentas es un número de muestras que se van a estar tomando durante el proceso, en este caso tratándose de de una operación, digamos, completa de cargo de descarga, es como se procede a determinar la cantidad o el número de muestras que tomamos. Por ejemplo, de 5.000 a 10.000 tenemos se debe tener una muestra de cada 1.000 toneladas. Maneja que es un número de incrementos mínimo de 30 y que cada incremento debe ser de 1 kilo. ¿Qué quiere decir? Que si son 1.000 toneladas, aproximadamente y nos maneja que es un número de incrementos de 30, o sea, dentro de esas 1.000 toneladas, dice de 5.000 a 10.000, vamos a suponer que vamos a iniciar nuestro muestreo inicial. Entonces, desde que empieza la descarga hasta las 1.000 toneladas, tenemos que tener 30 muestras. Tenemos que tomar 30 muestras y que se complete por lo menos 30 kilos, es decir, 1 kilo de muestra mínimo dividido entre esas 1.000 toneladas de proceso. Dependiendo de la velocidad de la descarga, es como vamos a tener que estar tomando nuestras muestras para completar eso. Al final de cuentas, es mucha muestra la que vamos a obtener. Estamos hablando de 30 kilos o más por esas 1.000, y nosotros solamente pues analizamos 2 kilos, 3 kilos de muestra cuando mucho, pero pues está enfocado en base a modelos estadísticos que a final de cuentas nos indican que entre mayor tengamos o mayor sea nuestra muestra del espacio muestral que tenemos, pues va a ser más representativo. En eso se enfocan todos estas normas, ¿no? En la parte de abajo, donde se ven son unos camioncitos, son esquemas de unos camioncitos igual. Ese es un muestreo puntual, donde dice que dependiendo del tamaño del camión, es el número de puntos que tenemos que tomar. No quiere decir exactamente que tengan que ser todos esos puntos, pero sí nos da una idea de que entre más grande sea, obviamente, el camión o la tolva en este momento que se trate, pues debemos de tener más puntos a tomar, ¿no? Para el caso de los camiones, puede ser que también para el caso de los hilos o montículos, se tenga que tener un determinado número de puntos muestreados, ¿no? Entonces, pasando a la parte del análisis después de nuestro muestreo, tenemos los siguientes puntos, ¿no? Bueno, como lo había mencionado, nos enfocamos en el maíz, particularmente porque pues para México pues es el alimento más o la semilla más comercializada y de consumo más amplio, ¿no? O sea, está históricamente ya en nuestra cultura,
Y además que la semilla tiene ciertas particularidades que la identifican, a diferencia de otras semillas que son a lo mejor un poco más pequeñas, el maíz, pues es, todas sus componentes como tales son fácilmente identificables. Entonces, pues por eso nos abocamos un poco más a esta semilla en particular. El análisis empieza pues básicamente desde el muestreo, ¿no? Digamos que ahí es ya un punto de referencia, pero posteriormente al número de muestras que vimos que podía ser muy, muy grande, la cantidad que podríamos tener 30, 10, 20, 30 kilos, esa muestra se debe reducir. Para eso ocupamos el instrumento que está aquí en el punto número 2, que es un homogeneizador tipo Borner. Borner porque pues es el nombre que se le da comercialmente, pero de hecho el término bornear ya está, o el verbo bornear ya está estipulado, ya digamos ya está completamente asentado en las normas, enfocado o descrito como una separación o homogenización de muestras, ¿no? Nos permite de alguna manera tener cada porción de muestra bien homogeneizada y representativa de todo el muestreo que se hizo. Eso nos va a ayudar a dividir y a reducir la muestra para pues no manejar un costal, por ejemplo, de 10 kilos o de 20 kilos, lo podemos reducir perfectamente a 2 o 3 kilos. Hay otros métodos de separación o de homogenización. Está el conocido como método de cuarteo, que es un método pues también muy, muy fiable, pero pues es un proceso mucho más largo y tardado. El Borner, la verdad, nos reduce bastante en tiempo esa operación y además pues sí nos garantiza la homogenización como tal. Posterior al Borner, y ya que reducimos nuestra muestra a 2, 3 kilos, pues tomamos un kilo. Generalmente siempre se toma un kilo en casi todas las semillas, pero en el maíz particularmente, pues es un kilo para empezar a analizar, empezar nuestro análisis visual. Empezamos por un kilo para determinar las impurezas que pueda tener. Eh, Impurezas o materia extraña. Materia extraña se refiere a todo lo que no es parte de la semilla como tal. Y impurezas, pues puede ser inclusive el mismo polvo del producto de maíz como tal, que no es un grano completo, pero que a veces también no es una porción de grano quebrado, como se podría considerar. Entonces ya pasa a ser una impureza como tal, al no, al pasar por una malla específica, de tamaño específico. En el caso del maíz, para los finos se ocupa una malla eh, con orificios de tamaño de 6 sobre 64 pulgadas, lo que son los finos, y para el grano quebrado es de 12 sobre 64 pulgadas. Eh, Dependiendo de la semilla, va a ser el tipo de malla que se ocupa. En este caso, las mallas están en estas charolas que están en el punto uno, son circulares, se les denomina zarandas. Hay una específica para cada tipo de semilla. Por ejemplo, para el caso del trigo y del arroz, los orificios son oblongos o medio ovalados. En este caso, para el maíz, pues es un orificio redondo, pero inclusive hay orificios triangulares. En el caso del sorgo, se ocupa ese tipo de zaranda y también con un tamaño de orificio específico. En el punto número 3 tenemos lo que es un litro, es para determinar la densidad de nuestro grano, que va a estar, pues, de alguna manera, eh, digamos, referenciada o por algunos factores que pueden ser tanto el polvo que pueda tener, la misma cantidad de, digamos, de hojas u otro tipo de producto que no sea grano, nos da una idea de la densidad que pueda tener nuestro grano. También puede ser la humedad, pues puede de alguna manera influenciar en ese sentido a la densidad, pero pues para eso también tenemos que saber en todo caso la cantidad de humedad que puede estar presente en nuestra semilla. Para eso ocupamos un instrumento parecido al que está en el número 4. Bueno, es un instrumento ya un poco viejito, pero pues de hecho sigue vigente y presente en muchas bodegas graneleras en todas partes del país, inclusive del mundo. En sí su estructura no ha cambiado mucho. Este es un instrumento denominado motonco. Este es analógico, pero ya hay digitales que inclusive te determinan la temperatura en ese momento, ¿no? Al final de cuentas es un instrumento ya también muy afianzado en todas las normas, inclusive si se incluye ya también como parte
de un método completamente avalado para determinar la humedad de la semilla de forma inmediata. Está también los denominados como Dick Jones, tanto portátiles como de base, que son igualmente fiables y ya referenciados como tal en la mayoría de las normas, ¿no? Y como lo estaba mencionando, después de nuestra separación y reducción de muestra, tenemos nuestro análisis de impurezas, es el primer paso. Ahí determinamos, bueno, qué tan quebrado viene nuestro producto, cuánto polvo puede tener y qué otros granos ajenos a la semilla que en este caso nos compete nos está incluyendo, ¿no? Porque, bueno, la mayoría de las bodegas se enfocan no solamente en una sola semilla, sino pueden almacenar diferentes. Entonces, también es necesario clasificar ese tipo de daño, por así decirlo, o de impureza que pueda presentar nuestra semilla. La textura como tal, esa inclusive la podemos percibir o determinar en el momento de nuestra inspección. De hecho, generalmente se hace en ese punto, qué tan suave o qué tan duro viene el grano, qué tan caliente, qué tan húmedo puede tener, puede presentarse. Entonces, ya nos va dando de forma anticipada las características y condiciones en las que puede venir el producto. Y bueno, lo que es ya posteriormente la separación de las impurezas, nos tenemos que abocar a lo que es el análisis de la semilla o del daño que puede presentar la semilla, ¿no? Como les comentaba, la estructura del grano de maíz es muy particular, sus componentes son fácilmente identificables y son básicamente los que tienen las demás semillas. No difieren muchos en algunos puntos tal vez, pero en general todas constan de las mismas partes, ¿no? Tenemos a lo que es el germen, que es la parte central de la semilla, el pericarpio, que es toda la piel que, digamos, cubre a la semilla como tal, en toda su superficie, de cualquier lado que se le pueda ver, y el endosperma, que es, digamos, la parte del cuerpo como tal de la semilla. En el endosperma, pues están los almidones, están las proteínas, eh, digamos, es el cuerpo de la semilla como tal. A partir de ahí es como se van a clasificar los daños particulares para nuestra semilla de maíz en este caso. Entre los daños, bueno, no están clasificados, aquí no los enlistamos de manera principal o de más o menor importancia, porque al final de cuentas cualquier daño ya nos está afectando. Pero vamos a empezar, por ejemplo, por el daño con hongo. Este se puede apreciar en la parte ya interna de la semilla, en lo que lo que habíamos visto que era el endospermo, el cuerpo de la semilla, de ahí se empieza a generar, pero muchas veces se genera desde la parte sensible que es el germen. A partir de ahí es como se va contaminando o dañando nuestra semilla con la presencia de hongos. Esos sí son los más identificables porque pues conocemos los colores de los hongos, de tipo moho, son negros o son verdes. Entonces ahí podemos estar viendo además de que pues se torna de un color no característico. Eso es en cualquier semilla, no solamente en el maíz. El daño por calor generalmente se genera por una mala, digamos, almacenamiento o poca ventilación que pueda tener. Se acumula la humedad y daña nuestra semilla. El daño por calor empieza con el germen, que es la primera parte de la imagen que tenemos ahí, que está dividida en dos. El germen es el que se empieza, digamos, a ver de alguna manera con otra tonalidad no característica del grano y ese es que se puede separar en lo que sería germen dañado o germen café. Pero ya cuando abarca toda la semilla en la parte del endospermo, ya se considera que está dañada por calor completamente, ¿no? Eh, el grano manchado, a diferencia del grano por calor, solo afecta lo que sería la parte del pericarpio, la parte de la piel de la semilla. No es completamente todo el cuerpo del grano, pero igual representa un daño porque pues ya nuestra semilla
no tiene buen aspecto en ese sentido. Se puede generar por varios factores. El más común es el que genera precisamente el transporte o manipulación de los granos. Conforme se van manipulando para cargar o descargar, pues van teniendo contacto con maquinarias y estas mismas van manchando, dañando la semilla en ese sentido. Igual puede ser una mancha que viene de origen, desde el cultivo, y y puede dañar en ese sentido el aspecto de la semilla, ¿no? Se puede clasificar ya en ese punto como semilla o grano manchado. Pasamos a la siguiente, por favor. El grano picado ya por insecto es de los más críticos. Eh, Al final de cuentas es lo que menos quisiéramos tener en cualquier alimento, y las semillas pues no son la excepción, ¿no? O sea, ya cuando tenemos una presencia de insectos propios de la semilla o característicos que son particularmente considerables, que ocasionan daños a la semilla como tal, pues ya no. Y ese es un punto de partida para determinar otra decisión a tomar, ¿no? En este caso, en el grano del maíz, pues se puede apreciar por perforaciones, que en general todas las semillas, cuando están infectadas o contaminadas con insectos o plaga, tienen ciertos orificios que les son característicos. Y bueno, podemos a partir de ahí, de ver una semilla en esas condiciones, determinar que puede haber presencia todavía de insectos, ya sea si ya tuvo un proceso de, este, de fumigación previo. Bueno, entonces tendríamos que encontrar o esperar encontrar insectos muertos. Pero si aún no se ha tenido esa parte, o inclusive si sabemos que se tuvo, aunque se haya ya fumigado el producto y vemos estos granos, puede todavía haber presencia de plaga viva. Para eso, pues, nuestro muestreo debe ser igualmente puntual y completamente representativo. Debemos de esperar a encontrarlos, ya sean vivos o muertos, o inclusive dentro de la semilla del grano de maíz es muy probable encontrar también estos insectos. Entonces, cuando vemos una semilla así, pues lo primero que hacemos también es partirla y abrirla para ver si no tiene alguna presencia en ese sentido, ¿no? Ya a partir de ahí nuestra semilla ya empieza a tener digamos, decrece un poco su valor. Eso ya será una condición que vayan a establecer los compradores y vendedores en ese sentido, pero pues sí es un punto muy determinante de nuestra inspección. Y ya, bueno, como otros granos, digamos, otros daños un poco más secundarios, pero no menos importantes, pues están las semillas germinadas y los granos podridos. Los granos podridos igualmente pues puede ser porque el grano se rompió y por la misma humedad lo fue deteriorando, y igual la misma humedad en un grano germinado pues se puede apreciar que ya la misma semilla ya está brotándole, ya tiene un brote de lo que va a generar una nueva planta, ¿no? Eso es muy común encontrarlo en bodegas rurales, donde pues, las condiciones no siempre son las óptimas y la presencia de humedad pues es muy notoria. Entonces, inclusive uno va a los montículos donde están las bodegas, los almacenes, y ya las semillas ahí regadas tienen ya sus brotes, ¿no? O sea, es raro encontrarlo a lo mejor a nivel industrial en almacenes o terminales más grandes, pero sí sigue siendo un daño que se puede encontrar, que podemos encontrar no solamente en el maíz, sino en otras plantas. Entonces, clasificando después nuestras semillas, pues tenemos los siguientes análisis. Después, posterior al análisis visual o de daños de nuestras semillas, que es la humedad, bueno, de hecho puede ser antes o después de hacer el análisis visual, pero nos da un parámetro también bastante de qué en condiciones viene nuestro producto, ¿no? Igual el peso específico, la densidad, pues se hace en ese momento. Ya de forma más especial, y a lo mejor dependiendo pues de las características de los contratos que se tengan, se pueden solicitar el análisis de aflatoxinas, de residuos. Las aflatoxinas, bueno, pues son sustancias que son de las menos deseables para cualquier semilla, pero en el caso del maíz, pues son muy determinantes, porque pues cuando se tiene una presencia de este tipo
de contaminante, quiere decir que nuestro grano pudo originalmente estar contaminado por presencias de hongos. Generalmente las aflatoxinas son generadas por los hongos como tal. Los residuos, bueno, lo que menos queremos es que tenga algún componente químico que pueda afectar digamos, la inocuidad de la semilla. En ese sentido, que no tenga con restos o trazas de productos químicos que básicamente casi siempre son pesticidas o insecticidas. Eh, Contenido de proteína, ceniza, bueno, eso ya se enfoca más a lo que son análisis bromatológicos de componentes alimenticios en este caso, pero igualmente son requeridos o pueden ser solicitados. Principalmente, por ejemplo, para la proteína se solicita mucho en el trigo, en el maíz no tanto, pero en el trigo, en la soya son análisis más requeridos. El gluten igual es para el trigo. El amilograma también es enfocado para lo que son las empresas harineras. Es un equivalente de lo que sería la prueba de nixtamalizado para el maíz, pero también a veces lo solicitan. Y los análisis microbiológicos, bueno, esa sí es una gama muy amplia de circunstancias que nos pueden abarcar, y ya serán así que particulares de cada comprador de producto, ¿no? Para esto, bueno, pues nuestro compañero Juan Carlos nos puede dar un enfoque más amplio. Así que te cedo la palabra, Juan Carlos. Gracias, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Juan Carlos Sánchez del Laboratorio de Intertech Sustainability. ¿Sabían ustedes que el Laboratorio de Alimentos y Bebidas de Intertech Sustainability contamos con el marco analítico más amplio del país? Pues sí, somos el laboratorio tercero autorizado con el mayor número de pruebas autorizadas por COFEPRIS y acreditadas ante EMA. Siguiente, por favor. Como ya lo mencionó mi colega Gustavo, algunas de las pruebas que se pueden hacer de manera física en campo, en granos y semillas, en especial en el maíz, pues las llevamos a cabo por medio de ellos. Sin embargo, en el laboratorio tenemos algunas otras pruebas disponibles que justamente vamos a mencionar. Es importante que sepan que no es la única matriz en la que podemos realizar análisis. Y bueno, parte de ellos son materia extraña ligera en harinas, granos, cuantificándose principalmente excretas de roedor, pelos de roedor, fragmentos de insecto e insectos completos. En este análisis se incluyen las fotos de los hallazgos que se hayan tenido. Como ya también lo mencionó, tenemos el análisis de aflatoxinas, justamente las que vemos en pantalla, con base principalmente en la norma 247 para harinas, pero se puede hacer en cereales también, y que no son las únicas. Tenemos otras toxinas como ocratoxinas, vomitoxinas, seralenona, entre otras. Y de los análisis más solicitados son, por ejemplo, los metales pesados como arsénico, mercurio, plomo, también basados en la norma 247, eh, para harinas, etcétera, etcétera. Es importante mencionar que contamos con la opción de subcontratar con nuestro laboratorio filial de Alemania los análisis de organismos genéticamente modificados, los cuales para para la industria de granos es bastante interesante y pues los podemos llevar a cabo. Y bueno, también mencionó algunas de las pruebas físico-químicas que tenemos disponibles, como humedad, actividad de agua, algunas vitaminas, y bueno, también es importante el gluten, entre otros, muchos análisis que tenemos. Y justamente la parte microbiológica, como lo comentó, dependerá del cliente y lo que requiera. Pueden ser desde microorganismos indicadores como mohos, levaduras, coliformes totales, fecales, y algunos patógenos de interés como Bacillus cereus, Salmonella, Staphylococcus aureus, Listeria, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Vale la pena mencionar que los análisis de manera general que tenemos disponibles en el laboratorio para diferentes clientes, incluso que llevan análisis mensuales o calendarizados que requieren en certificaciones, van de la mano para ello y son sobre todo microorganismos o más bien pruebas microbiológicas como en superficies vivas, inertes, medio ambiente. Y aquí es muy importante mencionar que una de las pruebas, digamos, estrellas del laboratorio es la norma 127,
de carácter obligatorio para consumo humano, agua para consumo humano, en la cual el laboratorio es el único en todo el país que tiene toda la prueba acreditada ante EMA y autorizada por COFEPRIS. Siguiente. Y bueno, uno de los análisis más recientes que tenemos también en el laboratorio es un análisis de plaguicidas, en el cual de haberlos se pueden cuantificar más de 600 moléculas. El tiempo de entrega son 5 días hábiles y se puede aplicar tanto en granos, semillas, harinas, como a diversos alimentos y bebidas. Es de carácter general y bueno, el método que tenemos está acreditado en tema únicamente y es el que vemos ahí, el AUAC 2007.01. Siguiente, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, por nada. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues nuestra gama de análisis es muy amplia. Los residuos, pues es un mundo y ya será dependiendo de cada cliente y su necesidad, ¿no? Bueno, el futuro, ¿qué nos espera para lo que es la certificación de los granos? Bueno, está enfocado básicamente y determinado por los siguientes factores. La innovación de nuevas tecnologías, enfocando la producción hacia la sostenibilidad mediante un sentido responsable. Ya desde hace un tiempo para acá, este término de sostenible y responsable ha sido muy inducido y muy enfatizado para todo lo que es la producción, ¿no? De todas las empresas siempre tienen que tener ese emblema si se quieren considerar con cierta clasificación y con procesos, digamos, de una manera de calidad aceptable, ¿no? Pues en el caso de las empresas agrícolas no es la excepción. De hecho, creo que es de los más puntuales en ese sentido porque pues son empresas que tienen mucho que ver con el medio ambiente en este caso. El siguiente punto, la globalización con el aumento del comercio, la producción y el consumo mundial. Bueno, pues obviamente al aumentar la población pues, se tiene una mayor necesidad de producción y obviamente pues un comercio más grande, ¿no? Lo que conlleva establecer nuevas y mejores regulaciones entre gobiernos e instituciones. Lo acabamos de ver recientemente en el gobierno que tenemos presente, por ejemplo, para el caso del maíz, se estableció ya un impuesto de importación, lo que de alguna manera en algunos beneficia, algunos no, pero bueno, ya será una cuestión que se maneje a otro nivel, ¿no? El desarrollo de nuevas variedades de granos, definitivamente también determinará nuestros niveles de inspección que vamos a tener, porque pues al surgir otro tipo de producto, pues tendríamos que tener también considerando las características que puede tener y entonces, en todo caso, pues qué es lo que vamos en este momento a inspeccionar, ¿no? La demanda de transparencia en toda la cadena de suministro. Esta es la parte, yo creo que a veces que más, aparentemente podría ser de las más sencillas, pero a veces es la que más se traba, ¿no? Porque desde hace tiempo, desde hace muchos años, siglos, se han mantenido a lo mejor prácticas poco éticas en todos los ámbitos, pero pues la comercialización de productos no es la excepción. Entonces, en ese sentido, nosotros como Intertek tenemos ese enfoque siempre de mantener una transparencia, una imparcialidad tanto de un lado como de cualquiera de los dos lados de la transacción o del contrato que estemos hablando, ¿no? Ya sea como compradores o como vendedores, nuestra postura es siempre ser de lo más imparcial y ética. Y el constante cambio climático y la adaptación a ese es una tarea muy importante ya de cada institución o de cada organismo, de cómo vamos a ir o cómo se va a ir mejor, enfocando y estableciendo nuevas técnicas para las condiciones que nos están dando. Ha habido unas épocas de calor muy fuertes, de sequías que han de alguna manera alterado inclusive el comercio como tal. Yo recuerdo hace 15 años más o menos cuando tuvimos que traer granos de otras partes para satisfacer la demanda. Entonces, no podemos pasar por desapercibido este punto del clima, ¿no? Y cómo se adapta. En general, bueno, estos son los factores que nos van a guiar para lo que se viene en el sentido de la inspección y certificación. Y bueno, Intertek siempre va
va a estar de alguna manera presente y sobre todo con la postura y el sentido de servicio que nos ha caracterizado durante pues todos estos años que hemos estado en servicio y a disposición de las necesidades de nuestros clientes. Les agradezco mucho su atención. No sé, por ahí creo que hay algunas preguntas. Dani. Muchas gracias, Gustavo y Juan Carlos. Es correcto. Daremos paso a las preguntas en el chat. También comentarles que colocaremos dos breves encuestas. Una para saber de qué otros temas les gustaría que habláramos y otra para saber qué les pareció esta sesión. Una de nuestras primeras preguntas dice, ¿qué instrumentos se pueden utilizar para determinar el porcentaje de humedad? Ok, bueno, el equipo que se estaba presentando ahí, como lo mencioné, era un equipo ya un poco viejito. No es obsoleto para nada porque aún sigue vigente. Sin embargo, ya no es muy, o sea, donde esté ese equipo es completamente confiable, ¿no? Se llama equipo Motonco, son equipos electrónicos. La facilidad que tienen esos equipos es que te dan un resultado al momento, entonces ya no tienes que esperar a lo mejor un análisis más riguroso de laboratorio, sino en ese momento te da un valor, pues la verdad, bastante fiable. En algunos equipos es de más o menos 0,5% o menos. Pero está el equipo Motonco, están los DK Jones y en esa misma gama de equipos electrónicos, pues hay otras marcas, ¿no? Pero por citar de los principales están esas dos, Motonco y DK Jones, que ya son pues las más aceptadas y las más recurridas por los almacenes graneleros. Hay portátiles, hay de base, pero sí todos son en ese sentido fiables y aparte pues están los métodos de laboratorio físico que vimos como tal, pero son un poquito más tardados, entonces pues por eso no son tan recurridos. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cada cuántas toneladas se hace el muestreo? ¿Cuántas muestras en relación a qué volumen? Generalmente, bueno, lo había mencionado, ¿no? Nos abocamos a una norma como tal. Yo puse de ejemplo la norma GAFTA, pero pues la norma mexicana inclusive también tiene o la normatividad mexicana tiene una norma enfocada en ese sentido, y todo finalmente se redunda en el punto dentro de que de más muestra obtengas, pues más representativo va a ser. Pero, por ejemplo, citando otra vez la norma GAFTA, te maneja rangos de 5.000 en 5.000 toneladas. El primero, bueno, dice de 0 a 5.000, luego maneja un rango de 5.000 a 10.000, y luego de las 10.000 hasta las 25.000, o 25.000 o más toneladas. Ya estamos hablando de un barco completo prácticamente. Eh, Aproximadamente de esas de ese tonelaje, entre más grande sea el tonelaje, pues más amplio va a ser nuestro margen de muestreo o nuestro número de toneladas representativas. Para menores de 5.000, pues se manejan que cada 500 toneladas tengas una muestra representativa. Para de 5.000 a 10.000, dice que cada 1.000 toneladas. Este, Obviamente es ese rango, ¿no? De 5.000 a 10.000, pero pues, o sea, tú puedes tener a lo mejor 6.000 y igual lo debes manejar en ese rango. También a veces es cuestión del cliente que te diga, ¿sabes qué? Yo tengo 10.000 toneladas, pero necesito que cada 500 me las estás muestreando. Entonces ya también, digamos, va a ser un muestreo más cerrado, o sea, más riguroso. Pero te puedo decir, no, pues, ¿sabes qué? A mí nada más muestreame a la mitad, o sea, perdón, al inicio, es decir, la parte de arriba, luego a la mitad y hasta el final. Entonces ya va siendo cuestión inclusive de cuestión particular de cada cliente, ¿no? Pero digamos que de manera estándar o normal o basada en una normativa, pues tenemos ejemplos de este tipo. Eh, y manejamos también lo que era el término incrementos. ¿Qué quiere decir esto? Que durante esas 500, 1.000, 2.500 toneladas, no quiere decir que, por ejemplo, tomaste una muestra inicial, tienes 15.000 toneladas para muestrear y para analizar. Nos dice la norma o nos dice el plan de muestreo que son cada 2.500. No quiere decir que a las 2.500 vas a tomar una muestra, sino que
de las 0 a las 2500 vas a estar tomando muestras en incrementos. ¿Por qué se llaman incrementos? Pues porque vas a incrementar tu muestra al final y cuando llegas a esas 2500 que se procesaron, descargaron o cargaron, pues en ese momento ya vas a proceder a hacer un análisis. Igual, de las 2500 a las 5000, no vas a muestrear en las 2500 y de ahí te dejas que descarguen 5000 o carguen 5000 y ya en ese momento muestras, no, sino que de las 2500 a las 5000 vas a dividirlo. En este caso, la norma nos dice que en un incremento de 40 incrementos, es decir, de las 2500 a las 5000 toneladas tienes que tomar 50 muestras, dice mínimo de 1 kilo, entonces estamos hablando de que vas a tomar más de 40 kilos de muestra que al final de cuentas vas a tener que reducir. Como lo mencionaba, todo tiene que ver finalmente en modelos estadísticos y todo redunda en un punto en donde concluyen que entre más muestras tengas, pues más va a ser representativo y obviamente aceptable. En la operación ya a veces es otra cosa, no siempre se puede a lo mejor tener todo ese muestreo así como tal, pero sí es lo más recomendable, ¿no? O sea, ojalá siempre pudiéramos hacerlo, pero la operación no siempre lo permite. Hay operaciones que sí, por ejemplo, cuando son despachos, pues muestras todas las unidades que están saliendo. Entonces eso te permite de alguna manera tener un muestreo muy riguroso. Lo mencionaban, hay esquemas de muestreo puntuales que no necesariamente quiere decir que, por ejemplo, en los camiones que estamos viendo, ¿no? Manejan, hay una imagen de un full y maneja aproximadamente más de 15 puntos de muestreo. No quiere decir exactamente que tengas que tomar todos esos puntos, pero sí de alguna manera te indica que debe estar distribuido a lo largo de todos de las tolvas o de las jaulas que en ese momento tengamos, ¿no? Finalmente, tus muestras deben de representar la carga que en ese momento se tiene ahí ya embarcada o que vas a recibir. Muchas gracias. Otra de nuestras preguntas dice, respecto a la documentación, ¿cómo son los certificados de calidad? ¿Qué información deben incluir? Cuando emitimos un certificado, en este caso de un análisis como tal, bueno, lleva obviamente nuestro membrete, nuestra firma, ¿no? El logo en ese caso de Intertek como tal. Ya posteriormente Intertek puede mostrarte las credenciales en las cuales está referenciado. Obviamente debe de estar referenciado a alguna norma como tal del análisis, o sea, en base a qué fue que se determinó esa calidad. Generalmente en cuestiones o convenios nacionales o contratos a nivel nacional, pues se maneja mucho la norma mexicana. Pero pues si se trata a lo mejor de una certificación de un producto proveniente de importación, pues podemos apegarnos a lo mejor a la norma precisamente del país del cual está proveniendo, ¿no? Puede ser la USDA, por ejemplo, para el caso del trigo, caso de maíz, puede ser alguna norma de otro país, lo mencionaba, ¿no? Hace como 15 años tuvimos que traer el producto de África en este caso, entonces se manejó la norma del país que en ese momento estaba proviniendo, que era Sudáfrica, ¿no? O sea, se señala cuál es la norma y obviamente pues, la prueba que se realizó, el analista que la hizo, quién avaló o revisó que ese análisis fuera realizado, debe tener siempre dos firmas de preferencia, un certificado, en este caso de análisis, y obviamente, pues, y importante la norma en la cual se basó. Posteriormente las unidades, podemos citar también el rango en el que se establece para determinar si está dentro o fuera. Algunos clientes no nos solicitan ese rango, pero si lo estamos referenciando en la norma como tal, pues lo debemos de poner. Eso ya sería una cuestión particular del cliente de cómo quiera que vaya su reporte. Pero nosotros, pues, de ley emitimos el resultado tal cual, ¿no? Y la norma en base a la cual se referenció ese análisis y ese resultado. Gracias. Nos preguntan también, ¿tenemos parámetros de aceptación en México para GMOs? La Híjoles, re- esa parte, no sé, Juan Carlos, creo que tú la tienes más
Esa más alto. respuesta sí, se la damos vía correo electrónico. Ok, sí, porque bueno, es un tema todavía bastante debatido, entonces, Correcto. sí, generalmente lo manejan para lo que son, exportaciones. Hay unos países europeos que sí te regulan en ese sentido y ya sus regulaciones son otra cuestión, pero para México como tal me parece que aún estamos todavía, creciendo en esa parte. Les agradezco. Otra de las preguntas es, ¿cuál es la diferencia entre USA y GAFTA? ¿Cuáles son las autorizaciones y certificaciones que tiene Intertech México para ofrecer este tipo de servicios? Ok, bueno, GAFTA es no, es un organismo internacional, una asociación, digamos, de tipo a lo mejor particular, podríamos decirlo, con sede en Londres, es su origen, su origen es inglés. Está, digamos, adaptado o aceptado por varias organizaciones precisamente pues por el prestigio que ya involucra tener una certificación de ese nivel, ¿no? Es como una certificación ISO, pero para granos. Y la USDA es como tal, lo que sería, por ejemplo, SADER para México, ¿no? La Secretaría de Agricultura en México es la USDA ya en Estados Unidos. Y igualmente tiene sus normas. Digamos que en ese sentido es el equivalente a lo que es una Secretaría de Agricultura, es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y GAFTA es un organismo, digamos, particular, no, y obviamente pues no es americano, es inglés, obviamente debe tener oficinas en Estados Unidos, pero sí, son distintos en ese sentido. Uno es un organismo gubernamental y el otro pues es privado, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cuál era la otra parte de esa pregunta, perdón, Dani? ¿Cuáles son las autorizaciones y certificaciones que tiene Intertech México para ofrecer estos tipos de servicio? Precisamente contamos con certificaciones ISO y para granos tenemos la certificación GAFTA como tal. Como lo mencionaba, pues ya tiene un nombre y prestigio pertenecer a ese organismo, entonces es una de nuestras credenciales, ¿no? Estamos certificados en GAFTA. Gracias. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Si no logramos contestar a su pregunta, le haremos llegar la respuesta a su correo electrónico después del webinar. Le agradecemos por tomar la oportunidad de unirse a nuestro seminario web. Hasta pronto.